Bien, en la unidad número 5, la segunda parte tiene que ver con el análisis de sensibilidad. Y básicamente eh, este apartado del análisis de los problemas pues nos ayuda a identificar esos parámetros sensibles o que si afectan o que pudieran influenciar de manera positiva o negativa dentro de la solución que actualmente hemos alcanzado con el modelo matemático, sea cual sea el algoritmo que hayamos utilizado en la parte del proceso de solución. Pero, ¿qué pasa con identificar parámetros sensibles que pudieran afectar positiva o negativamente? Bueno, si yo puedo influir en la parte positiva, pues yo pudiera obtener mejores resultados si puedo direccionar más recursos, sea si es recursos, o si puedo influenciar en temas de el margen o en este caso el delta o el margen de beneficio que yo puedo crear con estos, con cualquiera de los productos de mi problema. Porque el análisis de sensibilidad va a tratar de analizar, por un lado, los recursos, por el lado derecho, los coeficientes en la función objetivo y en su defecto también la utilización de los recursos que pudieran darse dentro de en primera instancia pudiera verse que el cambio se pudiera modelar, un cambio en específico y ver cómo influye eso en la función óptima, pero ese procedimiento general no es conveniente cuando vemos que al final de cuentas la idea es que nosotros podamos eh, definir los tramos de sensibilidad de cada una de las variables y en función de eso tomar decisiones para influir positivamente. O sea, si yo puedo identificar que consiguiendo X cantidad de recursos puedo mejorar mi margen de contribución y al final el beneficio final de la función objetivo, pues si el costo-beneficio es favorable, pues yo pudiera abocarme a una de esas alternativas. Claro. Y la idea del análisis de sensibilidad es, como les digo, mejorar el comportamiento en la función objetivo y por eso acá vemos algunas relaciones que nos deben de ayudar a nosotros a interpretar los problemas. Inicialmente el problema, cuando iniciamos cualquier tabla, teníamos en la fila de z, tenemos los menos c, menos los coeficientes de la función objetivo, tenemos la matriz de identidad y tenemos la utilización de los recursos que tenemos disponibles. Al final, en la última tabla, ¿qué vamos a obtener? Bueno, por un lado vamos a tener los precios sombra y por el otro lado vamos a tener ahora C sub J menos Z sub J, que también se puede utilizar una expresión para hacer una equivalencia. Por otro lado vamos a tener como el consumo o la estructura de los valores que acompañan a las utilizaciones de las variables mediante la multiplicación del vector que tiene que ver con el S asterisco, que no es más que el vector debajo de la matriz de identidad que conserva todas las operaciones Gauss-Jordan, todas las operaciones de fila que hicimos desde el inicio hasta llegar a la solución óptima. Y otra forma que nos puede ayudar también a interpretar el tema de esto es a pronosticar la función objetivo y a pronosticar los lados derechos. Hacer un cambio, como vamos a ver acá, pudiera implicar que los cambios que yo puedo hacer, sea al lado derecho, función, objetivo, o algunos ejemplos adicionales que puedan ocurrir, como una variable, una introducción de una nueva variable o una introducción de una nueva restricción. A veces pudiéramos nosotros, como vemos acá en el ejemplo, de entrar un cambio en donde el resultado exceda la variación permitida y si nosotros estimamos, por ejemplo, el nuevo esquema de Z, aunque el Z hubiera mejorado, las nuevas lado derecho me dice que hubiera dado factores negativos y ahí es que veremos con el tema de el análisis de sensibilidad.
unos cambios parametrizados, buscando un valor en específico para ver si se acomoda, pues pudiera darnos este tipo de resultado que exceda el rango de variación permitida. Entonces, para nosotros es mejor, en este caso, utilizar la identificación de cuáles son esos intervalos permitidos. Lo que vamos a aprender a hacer es a calcular los intervalos para que nosotros, en la medida que vayamos haciendo estos problemas, pues entonces no nos salgamos dentro de la permisibilidad que tenga la sensibilidad. Acá le evidencia en el documento un procedimiento en donde uno pudiera hacer ese tipo de análisis, pero como les digo, pudiéramos trasvasar los límites y entonces tendríamos que recurrir a procedimientos como dual simple para devolver la factibilidad. Al final de cuentas, es complicaciones que no es necesaria, si mejor vámonos con temas de los límites. Entonces, ¿cuáles son los cambios que nosotros podemos procurar y motivar dentro de un problema? Bueno, analizar los lados derechos, dígase qué variaciones pueden afrontar mis recursos. Los lados derechos nos referimos a la disponibilidad del recurso, mientras que pudiera también modificar en la función objetivo los coeficientes de las variables que tenga al final del problema como solución básica, así como los coeficientes de aquellas variables que no quedaron dentro de la solución formal, pues también qué cambios pudieran afrontar eso y hasta qué punto ese modelo aguanta que esta variable cambie. Y finalmente vamos a ver dos elementos puntuales de sensibilidad, y es que pudiera presentarse una nueva variable después que hemos alcanzado una solución óptima, o introducir una nueva restricción. Eso eh, pudiera ser algunos de los aspectos que en cierta medida se pudieran visualizar. Entonces, nosotros acá igual en el manual les trata de evidenciar cómo realizar el proceso de análisis, pero en realidad, eh, si lo vemos más en contexto, tienen dos presentaciones en la plataforma complementarias, son dos eh, vamos a decir, eh, dos presentaciones que van a abarcar lo que tiene que ver con el análisis de sensibilidad mediante un ejemplo concreto, eh, un ejemplo específico o ejemplos complementarios que puedan desarrollar algunos de estos aspectos. ¿Qué es lo que tiene que ver con los lados derechos? ¿Qué variaciones podemos nosotros aplicar en la parte de los lados derechos? ¿Qué variaciones nosotros pudiéramos hacer en la parte de las variables de la función objetivo? Ese es el análisis de sensibilidad concretamente, incluyendo las variables que no fueron seleccionadas como parte de como esa parte. Eso sí, es bueno eh, entenderlo y ya ahí vemos esta parte. En la primera parte vamos a abarcar, creo que, no, estas dos, y en la segunda parte de la presentación abarcaríamos estas tres momentáneamente. Entonces, acá tienen un ejemplo, es un ejemplo muy parecido a uno de los problemas que eh, tenemos ahí. Y
Entonces, en ese problema es importante entender que el análisis de sensibilidad entra en operación mediante la última tabla. Eso es importante entender eh, las situaciones que vamos a afrontar eh, con estos problemas es en base a la última tabla. O sea que el análisis de sensibilidad entra efectivamente con la última tabla en cuestión. Bien, entonces en esa última tabla, por ejemplo, de este problema, ¿qué informaciones tenemos que entender? Bajo de las variables de holgura que se hayan agregado en el problema, nosotros vamos a tener dos informaciones básicas. Una, la parte que tiene que ver con los precios sombra, que es el Y asterisco, que son los valores específicamente que están debajo en la función objetivo. ¿Qué nos dicen los precios sombra? Nos dice la oportunidad que tienen los valores de decir, por ejemplo, si yo le aporto a este valor de material, puntualmente a este valor acá, de H5 más recurso a esa restricción, pues entonces yo pudiera obtener un aporte a la función objetivo por cada unidad adicional de 7,5. Por cada unidad adicional que yo le aporte de recurso a esta, yo aporto 7,5. En el caso de H6 me aportaría solamente 25 centos, o sea, tengo el 25 de C, menor que 5. Entonces, esta da un aporte mayor a la función activa. Entonces, si yo fuera a buscar recursos adicionales, yo pensaría primero en esta restricción y luego ver si hay otra. En este caso, esta tiene 5 y esta es menor que 5. O sea, que la que mayor aporte tendría es esta. Y la otra parte que le decía del ese asterisco no es más que esta matricita que aguarda dentro de ella todas las restricciones, eh, todas nuestras restricciones, todas esas operaciones Gauss-Jordan que hicimos en el camino, pues entonces la vemos acá guardada. Cuando nosotros hacemos algunos cambios, si los cambios los hacemos aleatoriamente, pudiéramos entrar en defecto, pero en realidad vamos a utilizar un procedimiento desde el punto de vista de esa última tabla, esa última solución, pues entonces encontrar los lados derechos y a su vez cómo sería la variación. Ese es estimar una variación simulada, una incógnita, y aplicamos nosotros la expresión desde el punto de vista
de factibilidad, tratando de que los valores que se vayan a dar naturalmente respondan a valores positivos desde el punto de vista de la factibilidad del modelo de que sea mayor o igual que cero. Para los fines, estaba buscando dentro de la carpeta de los problemas que hicimos con Excel, con el método simple, estaba viendo que en marzo, el 8 de marzo, hicimos el problema 2 de la sección 2.4b. Entonces, buscando en los registros, veo que tengo una imagen de la solución final de ese problema. Entonces, en vez de tomarla directamente del video, busqué esta tabla que tiene básicamente la última información de la función objetivo. De un problema inicial que tenía ciertas informaciones, llegamos a esta solución óptima. Entonces, vamos a tratar de confirmarla, por lo menos aunque sea con Tora, tratemos de validar que efectivamente esa llega a la solución óptima con estas informaciones, porque es lo que debemos de utilizar para eh, poder resolver la parte del análisis de sensibilidad. Entonces, vamos a llamar a Tora acá y podemos devolver ya. Entonces, vamos a buscar, seleccionar un archivo, vamos a buscar problema 2 de la sección 2.4b. Era un problema que tenía 4 productos, era de maximizar y al final de cuentas tenía una cantidad de restricciones por máquinas y demás, y al final de cuentas vamos a ver qué encontró de solución final. No. Vamos a resolverlo por el método simplex natural y damos todas las restricciones a todas las iteraciones de este lugar y veamos acá. Exactamente 2950. ¿Dónde fue que lo copiamos? Aquí. 2950, 50, 14 exactamente, 40 tercios y 400 tercios. Bien. Y arriba tenemos 5020, 5020, 0, 5, 0, 5. Bien, efectivamente esta es la última tabla. Entonces, recuérdense, la última tabla es la que nos permite a nosotros acceder a poder calcular el análisis de sensibilidad. Con la solución óptima, con esa última tabla, tenemos acceso nosotros a poder construir nuestro análisis de sensibilidad. Entonces, a este problema que ya habíamos llegado, arribado a una solución óptima. Vamos a quitar aquí esto. Bien, entonces. Entonces, veamos aquí el tema de las informaciones. Los lados derechos, recuérdense que en esta última tabla ahora tenemos unos valores resultantes y tenemos unas variables dentro de nuestro problema. Por otro lado, tenemos acá arriba cuáles eran nuestra matriz de precio sombra por un lado y matriz S asterisco. Entonces, básicamente, cuando nos dice la expresión acá de
lado derecho más ese asterisco por delta B. Bueno, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la variación de H5, ¿cuál es la variación de H5 desde el punto de vista general? Por ejemplo, yo tengo lado derecho más ese asterisco por un delta B, sea el que vayamos a buscar, y vamos a escribir las expresiones mayor o igual que cero. En este caso, el B1, B2 y B3, o para que sea coincidente con las holguras, vamos a poner el B5 para que sea equivalente al H5, tiene asignado esta columna de variación. Entonces, los lados derechos, que se refiere a la expresión, son los lados derechos que tenemos en esta ecuación final, más la expresión que estén debajo de este, más 1 por delta B5 mayor o igual que cero. Entonces el 1 no se marca y tenemos ese. En la segunda posición tenemos 40 tercios como lado derecho. Son expresiones que vamos a encontrar para definir los intervalos. Menos. Entonces, en la segunda posición, aquí tenemos menos 4 tercios. Pues estamos hablando de menos 4 tercios, la variación que queremos influenciar en esa holgura. Y el final tiene 400 tercios, lado derecho, menos también negativo, acá menos un tercio por una variación no determinada. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que yo tengo que despejar los valores de delta B5. Por ejemplo, en este caso, delta B5 va a ser mayor o igual que menos 50. El 50 pasa para aquel lado como negativo. En este, el 3 se va a ir con el 3 y entonces va a tener menos 40. Delta B5 va a tener menos 40 por un lado, que es pasar el 40 para el otro término, dividido entre menos 4. Pero, ¿qué pasa cuando multiplicamos o dividimos por un valor negativo una desigualdad? Pues cambia el sentido de la desigualdad ahora de mayor o igual a menor o igual. Por ende, en este caso, esta expresión estaríamos diciendo que delta B5 tiene que ser menor o igual que 10 positivo porque 40 negativo entre 4 negativo me queda a 10. Y la ley de los signos, menos y menos división, pues entonces tenemos eh, esa parte. Y en esta expresión también el 3 se va a ir con el 3 y entonces vamos a tener menos 400 menos 400 entre menos 1, que es este negativo de acá, y como también vamos a dividir entre, tendría que cambiar el sentido. Y en este caso, delta B5 va a ser menor o igual que 400. Entonces, cuando uno va a hacer los intervalos de un tramo, uno se pone desde el punto de vista del cero y se mueve en el lado de los positivos para encontrar el primer término que aparezca de los positivos, el primer término que aparezca. Y del negativo también vamos a trasladarlo al primer término de los negativos. Que siempre que hagamos este concepto nos vamos a mover. Como pueden haber varias restricciones, pudieran haber varios intervalos positivos o negativos,
Entonces, lo que vamos a hacer es que dentro de los positivos vamos a seleccionar el valor más próximo al cero. Igual pasaría en los negativos. Dentro de los positivos, pensemos en la variación que puede afrontar esta restricción, este elemento. La variación que ya puede asumir sería, dentro de los positivos tenemos 10 y 400. Pues por ende, el que estaría más próximo del cero es el menor de ellos dos. Y en el caso de los negativos, solamente hay un único valor, que es menos 50. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Bueno, mira, H5 se refiere a esta restricción que tenía un valor inicial de 5. El valor B5, el punto de vista inicial, era un valor de 500. 500. En ese contexto, B5, su resultado en variación es que es B5 más el delta B5. Entonces, ¿eso cómo se traduce? Bueno, como yo tengo un valor inicial de 500 y yo a 500 le puedo sumar 10, pues el valor referencia puede llegar a 510. Y el valor referencia de negativo, bueno, si yo tenía 500 y me pueden rebajar 50, pues entonces yo puedo bajar hasta 450. Este, por un lado, es el intervalo. Y el de anterior era el intervalo que puede asumir la variable. Esa variable puede variar hasta 510 o puede bajar hasta 450 o uno o lo otro. Y en el caso de la variación, pues entonces de menos 10 hasta 50 la variación que puede afrontar esta variable, tanto del lado positivo como del lado negativo. Entonces, esto es básicamente si lo queremos hacer de manera eh, artesanal, dígase uno realizando el procedimiento que indica la parte de la solución. Sin embargo, si uno, vamos primero a pedirle a Tora esta pequeña ayuda, si nosotros quisiéramos decirle a Tora, Tora, mira, en realidad a mí me interesaría conocer la solución de este problema, incluyendo el análisis de sensibilidad. Bueno, el problema 2 de la sección 2.4b. Y en vez de nosotros pedirle la solución de manera de iteraciones, le vamos a pedir la solución final, que es lo que nos permite a nosotros acceder al análisis de sensibilidad. Cuando le decimos solución final, fíjense que él nos da la respuesta máxima, 2.950, nos dice la contribución de cada una de las variables, pero aparte de esto me da el análisis de sensibilidad, me da la información de la respuesta, pero también me da el análisis de sensibilidad. Y en este caso, el primer análisis estamos haciendo los lados derechos, current run high side, en este caso es los lados derechos. Y pensemos en la primera que está acá, que le hablaba de que el valor inicial era 500. El mínimo que puede asumir esa variable es 450 y el máximo que puede asumir esta variable es 510. Fíjate que en este caso, esta variable lo que me está planteando es que tiene una variación de 500, puede bajar 450, que fue lo que acabamos de nosotros estipular, que era, ella puede bajar 50 o subir 10 para establecerse antes de la variable 450 a 510. Pero ¿qué pasa? En la solución óptima hay más valores de restricciones. O sea, al final de cuentas, veamos, tenemos H5, H6 y H7. Veamos nuestra solución óptima para que veamos y pensemos en, no me diga que borramos. Vamos a copiar este para entender algo.
Entonces, importante entender algo. Las holguras de los problemas, por ejemplo, H6 está dentro del modelo. H6 está dentro del modelo. Pues H6 lo que dice es que tiene una holgura de 40 tercios. ¿Qué es 40 tercios? La posibilidad máxima de reducción que puede afrontar esta holgura. Esa holgura puede rebajarse 40 tercios desde el valor original y si originalmente ella tenía un resultado de 380, bueno, 40 tercios, eso es 13.3. Pues si yo a eso se lo quito a los 380, pues el valor resultante como ella es que no debe de bajar por debajo de los 366. Esa variable no debería reducirse más allá de los 366.67 y es lo que le dice acá el modelo. Mira, las holguras, tú le puedes rebajar la holgura, que era los 13, bajarle los 13.33, pero no puedes bajar de ahí porque ya hasta ahí es que estamos consumiendo. Entonces, la holgura tú la puedes eliminar, pero no más allá de ese punto de vista porque ya es una variable que tiene holgura en la solución óptima. Simplemente podemos, la holgura la podemos prescindir. Eso es lo que le dice rápidamente el modelo. Ahora, la otra variable, H7, sí me habla de que puede tener variación. Bueno, si yo quisiera hacer H7, y por eso acabamos de copiar en otra página para no dañar la que hemos hecho anteriormente, ahora queremos hacer H7. Bueno, H7 sería ahora la última columna con nuestra información de la tabla final. Siempre va a ser lado derecho más ese asterisco por la variación de la variable que estamos modelando. En este caso sería la de H7. Entonces, yo tengo 50 menos, menos delta B7 y recuérdense que debe ser mayor o igual que 0. La segunda tiene 40 tercios, 40 tercios y 2 tercios por la variación que estamos, en este caso, una variación positiva. Y la última tiene también 400 tercios más una variación positiva de 2 tercios, delta B7 mayor o igual. En este caso, ambas tenían 2 tercios y la única que tenía un negativo era la de arriba. Entonces, acá haríamos nuestro desglose. Aquí tendríamos delta B7. Vamos a cambiar de sentido porque vamos a dividir entre un número negativo y simplemente va a ser menor que 50, menor o igual que 50, porque el 50 negativo, y bueno, vamos a ponerlo ahí por si acaso, entre menos uno, pues eso me va a cambiar el sentido y recordemos que aquí la variación tendrá que ser de 50. Mientras que aquí entre se va a ir el 3 con el 3 y me va a quedar menos 40, menos 40, que pasa para aquel lado negativo y lo voy a dividir entre 2 positivo, pues por ende este va a ser una variación menos 20, que es 40 entre 2. Y la siguiente es menos 400 entre 2, delta B7 mayor o igual que menos 400 entre 2. Fíjense que
¿sí? Menos 400 entre 2 me va a dar menos, menos 200. Entonces, hacemos lo mismo. La variación permitida por el lado de los negativos tiene dos valores negativos. El que está más próximo del cero y del lado de los positivos solo había una, por tanto era 50. Pero originalmente esta variable era igual a 450. Inicialmente ella era 450. Bueno, si puede subir 50 más 450 puede llegar a 500 y 450 menos puede bajar hasta 430. Y si se fijan, eso es lo que plantea acá, que puede subir, bajar a 430 o puede subir a 500. Y el dual price o el precio sombra, ya eso lo teníamos. Entonces, si fuéramos a buscar, y pensemos en el tema de buscar recursos, era mejor buscar recursos en la primera restricción porque ya me va a aumentar dual price por cada hora adicional, me va a aumentar 5 pesos, pero yo puedo subarle 10 horas. Ah, pero si yo consigo 10 horas adicionales en esa operación, yo puedo reformular la solución óptima y subirle 5 pesos por cada hora adicional que yo consigo. Ah, pues esas 10 horas adicionales me representan a mí un 50. Y si inicialmente yo tenía 2.950 y yo consigo esas 10 horas adicionales, pues la nueva solución que voy a obtener me va, puedo estimar el valor de la función objetivo y entonces yo puedo decir, ah, pues yo puedo llegar a 3.000. Entonces ahí es que venimos con la análisis de sensibilidad. ¿Cómo yo puedo utilizar estas informaciones para mi beneficio de mejorar? Y yo no tengo que hacer el problema, yo simplemente lo que tengo que conseguir esas 10 horas adicionales y yo sé que cada hora me va a aumentar 5 pesos porque lo máximo que yo puedo aumentar para que esto se pueda hacer es que no me puedo pasar de 10. Si yo no me paso de 10, ese 5 que está ahí se mantiene óptimo, se mantiene factible y por ende puedo predecir el comportamiento de la función. Y pensemos en, déjame buscar aquí si tengo otro. B, vamos a buscar a ver si podemos extraer este problema para que veamos el símil, cómo lo ve Excel. En este caso, el problema 2 sería este. Este es el problema 2. Entonces, ya ahí hemos hecho el análisis, pero vamos nosotros a sacar este problema de aquí. Creemos una copia, nuevo libro y ya tenemos una copia por acá. Entonces, vamos a devolver acá el 500 y quitemos esta parte de acá. Bien, imaginemos lo que yo tengo mi problema. ¿Cómo yo puedo hacer el análisis de sensibilidad? ¿Y cómo lo puedo obtener? Bueno, hacemos lo mismo que hemos hecho siempre. Formulamos nuestro problema y le decimos, mira, la función objetivo está en esta, mis variables son exactamente de las 10, mis restricciones son estas, bien. Entonces, cuando le damos resolver, pues entonces le pedimos los reportes. Le pedimos el reporte de sensibilidad es este, pero le vamos a pedir los 3 reportes, tanto de la respuesta como del análisis de los límites. Entonces,
Yo tengo aquí mi solución óptima, 2950, tengo mis expresiones de soluciones óptimas, mira aquí que tengo mi holgura, tengo todo eso. Informaciones que me brinda. Bueno, me dice desde el punto de vista de la solución óptima, los 2950, duró 32 segundos, realmente no, 0.0, o sea, ni siquiera es una tercera parte de un segundo, ni siquiera una tercera parte, una 100 milésima de segundo para encontrar esta solución. Y a su vez te dice, mira, acá se consumen estos recursos, dígase que en esta se utiliza 500, aquí solo se utilizan 366, pues por ende te deja una holgura. Y eso es lo bueno que tenemos que entender. Aquí me dice ya claramente, mira, te quedó, te sobró, no es vinculante a la solución óptima porque no se consume completamente. A diferencia de estos dos primeros, este y este último, sí son vinculantes porque fueron los que la solución de esas dos restricciones dio el punto de la solución óptima. Ya me lo dice de esa forma, no como lo hacíamos gráficamente, pero ya aquí me lo señala. Estas dos restricciones son las dos que colapsaron cuando se encontró la solución óptima y por ende no tienen recursos adicionales que repartir. El análisis de sensibilidad lo vamos a ver ahora y el análisis de respuesta lo que le dice es, bueno, en Tora, por ejemplo, me dice, mira, esta me aportó 2400, esta me aportó 550 a la función objetivo para darme los 2950. En Excel, lamentablemente, lo dice de una forma diferente. Hay que hacer una diferencia entre esta columna y el resultado. Esta no me aporta nada a la función objetivo, esta me aporta 2400 y esta me aporta 550, que es la información que vemos acá, 0, 2400, 0, 550, desde el punto de vista del margen de contribución para los 2950. Básicamente, ahí lo vemos, cómo podemos evidenciar esa parte. Ahora, ¿qué es el análisis de sensibilidad que hace Excel? En este momento, lo único que hemos hecho es este análisis, los lados derechos. No hemos hecho esto. Por ende, este tendría que borrarlo. No lo puedo saber. No, mentira, lo vamos a ver ahora. Pero lo que hemos hecho en este momento, ¿qué hemos hecho? Analizado los lados derechos que tienen que ver con los recursos. Actualmente sabemos que esta se consume en los 500, esta se consume en los 450, esta le queda. Ahora, ¿qué información me da Excel? Excel me está dando la variación. Me da la variación de la información que era la información que hacíamos nosotros primero. Lo primero que nosotros encontrábamos cuando hacíamos esto era la variación. Esta puede bajar 20, puede subir 50. ¿Cómo lo plantea Excel? Bueno, reducir es lo negativo, aumentar es lo positivo. Y si queremos, para fines de nuestro problema, nosotros pudiéramos organizarlo y tal vez mover esto para acá, para que lo reducir se vea de un lado y lo de aumentar se vea del otro lado y se vea un poco muy parecido a lo que vemos nosotros. Y entonces igual pudiéramos hacer con esta parte de que el tema de reducir se vea aquí al lado y el aumentar aquí, pero el resultado de la variable. Una cosa es la variación y otra cosa es la variable realmente. Ahora, ¿cómo nosotros obteníamos esto? Bueno, yo tengo un valor original, 500, y al 500 yo le puedo reducir 50. Reducir es restar. Y yo al 500 le puedo aumentar lo máximo que está aquí. Y miren acá cómo yo estas informaciones pues puedo pegarlas
Y en este caso, esto es infinito, es un tema, un valor muy grande. Eso es infinito, tiende a infinito, a un valor no definido, un valor muy grande. Pero ya sabemos que el mínimo es lo más que puede llegar es a reducir la holgura. A los 380 le quitamos la holgura y punto. Ahora, este puede reducir 50, puede subir 10. Bueno, le los resto y le sumo. Y son los mismos valores que ahora estamos viendo en Tora. En Tora, déjeme conectar. No voy a hacer cosas que se quiera pagar ahora. Bien, entonces, eso fue lo mismo que hicimos también nosotros manualmente. Vamos a validar estas más informaciones. La variación, ahora, qué bueno uno verlo a través de Excel. Que Excel me permite ver la variación, pero también me permite ver el resultado de la variable simplemente aplicando la variación al valor original. Entonces, como lo hacemos manualmente, es como lo estamos viendo acá en Excel. En Tora simplemente me muestra el resultado ya acomodado. Bueno, pero no es tan difícil. Yo sé que de 500 para que suba a 510, bueno, un incremento de 10. Entonces, ¿qué hace este modelo? Nosotros, aplicando el tema de la solución, decíamos, mira, la que tiene mayor atractivo de esto es que yo a esta, como hay un precio sombra de 5, si yo a esta le pongo una disponibilidad de 10 adicional, le sumo esas 10 si consigo, si puedo negociar y conseguir esas 10 horas dentro de la estructura de la empresa. Es importante. Yo necesito es importante entender, yo necesito poner esas 10 horas de recurso. En vez de 500, debo de colocar 510. ¿Para qué? Para que esas 10 horas adicionales suban 5 pesos cada una la función objetivo. Y claro, aquí simplemente tengo que darle a resolver y él entonces me va a acomodar la solución. Miren acá, ahora mi solución es que a esta vamos a hacer 130 unidades, esta 60 y miren aquí, 3000. O sea, yo puedo mejorar mi función matemática mediante la utilización de las informaciones del análisis de sensibilidad. Puedo mejorar, claro, siempre y cuando el recurso en cuestión se pueda materializar. En este caso es muy fácil porque es horas hombre. Horas hombre, estamos hablando de que es fácil uno en la misma empresa, uno conseguir X cantidad de horas, eso no debe de ser tan complicado por ninguna razón. No debe ser tan complicado uno conseguirla. Ahora, hay otros recursos que tal vez no dependen de nosotros, que bueno, ahí tal vez yo no puedo influenciarlo, a menos de que yo haga un acuerdo con mi suplidor y que pueda hacer otras cosas. Bueno, ahí, bien, ahí uno le buscaría la vuelta. Pero si yo puedo negociarlo y veo que tiene atractivo, miren cómo yo ahora puedo obtener. No tienen holgura, ya nadie tiene holgura ahora, ya no hay holgura por ningún lado, ya todo se consume y miren cómo puedo optimizar mi modelo. Pero eso es lo que tiene que ver con los lados derechos. Ahora, esa variación, aquí tienen el ejemplo, en este también se hacen los diferentes intervalos de cada uno de esos modelos y hace lo mismo que vamos a hacer nosotros ya gráficamente y encontramos los diferentes intervalos habidos y por haber. Bien.
Ahora, ¿qué pasa con los lados derechos? Importante entender de los lados derechos. La variación, ya sea unitaria o combinada, no puede exceder el 100%. La variación de un 100% quiere decir es, mira, el 100% es aumentar los 10. Ese es el 100% de aumentar esa variable. Yo no puedo exceder las 10 porque ya las 10 era, la variación permitida era 10. Pues ese es lo máximo, eso es lo máximo que podemos nosotros tocar. Entonces, y ahí es la parte importante que entender. Eso es lo máximo que podemos nosotros variar. Igual, los 50 es lo máximo que nosotros podemos variar en un lado negativo. Entonces, cuando suceden cambios simultáneos, dígase que se produce un cambio, varios cambios simultáneos, pues los porcentajes de variaciones de cada uno de ellos, la sumatoria de esas variaciones, no deberían de exceder el 100% para que se puedan mantener válidos los precios sombra y poder predecir el comportamiento de la función. Sin embargo, si se excede el 100%, la regla del 100%, pues entonces no hay certeza con relación a esta predicción y ya no vamos a poder utilizar los precios sombra que actualmente tenemos para modelar nuestra función. Eso es importante entenderlo y acá le dejamos un ejemplo para ver esa parte. Entonces, ¿cómo podemos calcular ahora los intervalos de los lados derechos? ¿Cómo nosotros podemos eh, calcular los lados derechos? Los coeficientes de la función objetivo de las variables que están en la solución. En este problema habíamos visto que la solución óptima tenía a, en dentro a x2 y a x4, 133 y 50. Bueno, miren, era inicialmente 133 y 50. Cuando hicimos la optimización ahora, lo llevamos a 130, fíjate que bajó y a este le subió. Fíjate que también la optimización, recuérdense que las optimizaciones que hacíamos nosotros de aproximación, pues entero, simplemente jugábamos con redondear al valor más próximo. Pero una optimización de este tipo no juega a redondear al más próximo, de que estoy 133, 134. No, miren que aquí bajó a 130 y la otra subió de 50, subió a 60 para optimizar este modelo. Fíjate que en ese contexto también cambia nuestra solución. Igual, esa solución la podemos nosotros calcular a través de una multiplicación de variables. Es bueno entender esa parte que con la última tabla, ustedes se recuerdan que hemos hecho en la última tabla, nosotros teníamos unos valores de LS asterisco y nos referíamos bueno, no, vamos a cogerlo de esta forma para no perder esta información. Esta era el S asterisco. Entonces, en una parte me dice, mira, los nuevos lados derechos no son más que el resultado del S por los cambios que tú hayas proyectado. Los cambios que se habían proyectado aquí era 510, vamos a los valores originales, este subió 10 y los otros dos, 380
y 450 se mantienen iguales. 500, 380, 450. Entonces yo quisiera saber, entendiendo que en esta última tabla, en esa última tabla, los resultados son X4, H6, X2. La primera es X4, H6 y X2. Entendiendo que cada posición se mantiene en la misma posición, pues yo puedo hacer las multiplicaciones de estos resultados. Por ejemplo, la primera fila de X aquí, X4, no es más que multiplicar esto por este vector, y en este caso, X4 sería igual a 1 por 510 menos 450. 510 menos 450 me va a dar igual a 60. Ese es el valor de H de X4. Y, por ejemplo, X2 sería multiplicar esta fila por los resultantes de los nuevos recursos. En este caso, el resultado de X2 sería igual a menos un tercio por 510, 0 por 380 más 2 tercios por 450. En este caso, yo sé que aquí esto es 300, 450 entre 3 me da 150 por 2, 300, y un tercio de 510, ¿cuánto me daría esto? 510 entre 3 a 170, negativo. Pues por ende, la sumatoria de estos dos me dice que esto es 130. Eso es la nueva solución que me planteaba Excel. Excel me planteaba, por un lado, 130 y por el otro lado me planteaba 60, y eso es lo mismo que me validaría sin tener yo que resolver el problema originalmente, simplemente aplicando la regla de que los nuevos valores del lado derecho se pueden calcular multiplicando la matriz del S asterisco por los cambios proyectados en nuestra matriz, que era específicamente, por supuesto, eh, los 500 llevarlo a 510. Entonces, claro, manualmente uno no va a un problema complejo, no va a tratar de hacerlo evidenciar, pero sí uno en Excel podemos validar que efectivamente estos cambios son los que nos llevan a nosotros a hacer esta optimización. Bien, ahora, lados derechos completados. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos hacer el análisis de los coeficientes en la función. Bueno, para esto vamos a hacer una proyección de un delta no especificado, un delta no determinado a cada uno de las variables básicas. En este caso, de las variables que están dentro del modelo, que serían X2 y X4. X2 y X4, que son las que están dentro del modelo. Nosotros pudiéramos calcular esta variación. Entonces, esta última tabla la habíamos copiado por aquí para algo, para poder utilizarla eventualmente por acá. Entonces, yo sé que tanto X2 como X2 como X4 están dentro del modelo. Sabemos que están ahí dentro de nuestra
solución. Entonces, yo quisiera, en vez de que logramos, cuando hicimos C2, esto ya lo hicimos cero. Entonces, aquí lo que vamos a proyectar nosotros es una variación delta C2 incógnita. ¿Qué es lo que queremos determinar? ¿Cuál es la variación de delta C2? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a aplicar la condición de optimalidad. ¿Y qué es básicamente lo que queremos hacer? Bueno, a realizar una operación Gauss-Jordan con este 1, tal que suma a la fila de Z se cumpla con la condición de optimalidad. Bueno, multiplico por delta C2 la fila 3 y se lo sumo a la fila 0, puedo eliminar este delta C2 que están aquí, pero tengo que aplicárselo a toda la fila. Por tanto, yo tendría el delta C2 multiplicado por 4 sería 4 delta C2 más 5 mayor o igual que 0, que es la condición de optimalidad. El 1 menos el delta C2 se va ahí. El 0, 0 no va. Menos un tercio de delta C2. Menos tercio de delta C2. Sumado a la fila de Z, que es más 5. Se le digo que eso es más 5 y también tiene que cumplir con la condición de optimalidad. 0 no afecta y 2 tercios más 1. Entonces sería 2 tercios delta C2 entonces sería 2 tercios delta C2 más 1 mayor o igual que 0, 2 tercios delta C2 más 1. Y la variación en la función objetivo es importante entender que la función objetivo va a variar dependiendo de esto. Por ejemplo, esos 2.950 van a variar en función de lo que le pase a delta C2. Delta C2 por 400 tercios por delta C2. ¿Qué quiere decir? Si la variación es positiva, aumenta. Y si la variación es negativa, reduce la función óptima. Y eso es importantísimo entenderlo porque una variación en el margen de contribución de cualquiera de las variables que están en el modelo me va a afectar Z. Si se reduce, reduce la función objetiva. Y si aumenta, aumenta la función. Ahora, ¿cómo hacemos lo mismo que hicimos ahorita? Vamos a determinar los diferentes intervalos en función de estas expresiones. Aquí yo tengo menos 5 mayor o igual que menos 5 entre 4. De esta tengo delta C2 va a ser igual. Como voy a multiplicar por 3, entonces voy a tener menos 5 multiplicado por menos 3 va a cambiar el sentido de la desigualdad. Pues por ende, esto sería que delta C2 sería menor o igual que 15. Y la última tendríamos delta C2
mayor o igual que menos 1 multiplicado por 3 medio, pues delta C2 aquí sería igual a menos 3 medios. Entonces, porque era el 1. Entonces, de los negativos tenemos menos 5 cuartos y 3 medios. Menos 5 cuartos, eso es equivalente a 1.25. Mientras que 3 medios es equivalente a menos 1.5. Pues si vemos esto desde el punto de vista del que esté más próximo del cero, pues lo correcto es que 1.25 es, ¿no?, el que aplica para estos fines de esta variación. Delta C2 tiene por un lado positivo, solo hay uno, y negativo, menos 5 cuartos. Por tanto, C2, la variación de C2. ¿Cuánto valía C2 inicialmente? Recordemos el Excel. C2 tenía una función objetivo que decía que valía 18 inicialmente, que es ese valor que vemos acá. Bueno, ese valor puede subir 15, 18 y 15, pudiera subir a 33 y 18 menos 5 cuartos sería 18 menos, sería 16.75, sería 16.75 o algo partido 4. Entonces 18 por 4, 72 menos 5 sería 67, 67 cuartos o su equivalente a 16.75. Entonces, ¿qué me decía aquí? Por ejemplo, X2, que es el producto 2, puede empezar en 18, puede bajar a 16.75 o pudiera subir a 33. Miren lo que es fácil. Puede bajar a 16.75 o puede subir a 33. Bien, eso es lo básico que vamos a hacer. La otra opción es el producto X4. Bueno, el X4 haríamos lo mismo, pero ahora tomando la columna de X4 como la parte que queremos ponderar. Ahora X4. Bueno, X4 está en la fila 1. Bueno, yo tendría que sustituir este 0, sustituirlo por una variación no determinada de esta expresión. Bueno, yo multiplico por delta C4 la fila 1 y yo multiplico por delta C4 la fila 1 y se lo sumo a la fila 0, ¿qué voy a obtener? Bueno, que se elimine ese. Pero tengo que aplicarlo a toda la columna, a toda la fila para que toda la columna. Entonces tengo menos 5, menos 5 por delta C4 más 5 que tengo en la fila 0. 0 no aplica. 2 positivo, delta C4 más 20 mayor o igual que 0. Este se va a eliminar, el delta C4 con este. Este me va a dar 1 delta C4 más 5
Y luego tengo menos delta C4 más 1 mayor o igual que 0. Y la función objetivo, ¿cómo se afecta? Z, ¿cómo se afecta? Los 2950 se van a afectar positivo o negativamente en una fracción de 50 veces la variación que hagamos a delta C4. Dependiendo de este valor, la función objetivo va a cambiar. Entonces, si le resto un peso a delta C4, ¿qué va a pasar? La función objetivo va a bajar menos 50. O ahí te va a dar 2900. Simplemente eso es básicamente lo que va a decir, pero tenemos que hacer esta parte acá. Entonces vamos a determinar los intervalos. Aquí los intervalos serían delta C4 va a ser a menos 5, va a haber una variación, porque vamos a dividir entre menos 5. Por tanto, esta primera es delta C4 menor o igual que 1. 5 entre 5. Esta C4, delta C4, la segunda, me dice mayor o igual que menos 20 sobre 2. Pues esto me dice que delta C4 debe de ser mayor o igual que menos 10, 20 entre 2. ¿Qué me dice esta? Delta C4 mayor o igual que menos 5. El menos 5 pasa para aquel lado y simplemente es menos 5. Y este último de aquí, delta C4, delta C4 también va a cambiar de signo y va a ser 1 porque el menos 1 por menos 1, 1 positivo. Entonces, ¿cuáles son las variaciones que se pueden producir en esta desde el punto de vista? De los negativos tenemos menos 10 y menos 5, el más pequeño, y de los positivos es 1, solamente 1. Tanto arriba como abajo dio 1, pues por ende C4 inicialmente tiene un valor de 11. C4 que inicialmente tiene un valor de 11 puede moverse 12, que es 11 más 1, y 11 menos 5, 6. Entonces, Tora me dice que esta variable que comenzaba en 11 puede bajar a 6 y puede subir a 12. Ya, eso es básicamente lo que me dice. Y Excel en su momento, Excel, igual si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho esto y lo hubiéramos colocado aquí, Excel eh, exactamente, está bien. Entonces, aquí lo que debimos de hacer nosotros era, este viene para acá y este viene para acá. Entonces teníamos 6 y 12, puede variar, reducir 5, aumentar 1, o 1.25 y 15. Míralo aquí, 16, 75, 43, que son los dos que hemos calculado en este momento. 6 y 12 igual 5 y 1, que fue lo último que acabamos de hacer, menos 5 y 1, se puede reducir 5 y puede aumentar 1. Básicamente lo vemos ahí. Ahora, ¿qué pasa con las variables que están fuera? Bueno, las variables que están fuera
dígase que no fueron soluciones óptimas, pues los precios sombra lo que le dicen es, ah, bueno, mira, tú tienes que aumentar ese 5 y ese 20, tú deberías de aumentárselo para que ellas puedan entrar dentro de la solución. Cuando tenemos estas variables, que X1, por ejemplo, X1 está fuera y X3 está fuera, lo que está diciendo es, bueno, mira, para que X1 se vuelva variable de entrada, a su margen actual, a su margen de contribución actual, bueno, si tú me le agregas, si tú le agregas 5 pesos más a ese valor, pues entonces hablamos. Bueno, actualmente ella vale 12 y tiene que subir 5. Y esta vale 2 y tiene que subir 20. Entonces lo que le dice la análisis de sensibilidad es, mira, para que ella pueda entrar, ese margen inicial que es 12 tiene que subirle 5, pues tendría que subir a un precio de 17. Si el cliente estaría dispuesto a pagarte 17, ella pudiera mínimo ser variable de entrada y en ese momento reemplazar otras que están ahí, pero simplemente es lo mínimo. Tendría que subir por encima del precio de 5, o sea, 18, para que realmente se vuelva variable de entrada. Y el otro de 2 tiene que subir a 22 porque su variable es 20, su delta de precios sombra es 20, pues tiene que subirle. Esos 20 que está ahí, tiene que subirlo para que pueda esto. Entonces, fíjense que las que están fuera, lo que hay que analizar es la sensibilidad de si el cliente estaría dispuesto a pagarte ese precio adicional. O simplemente es así. Puedes decir, tú quieres entrar, tienes que pagar tanto. Y si él está dispuesto a pagarlo, pues lo pagaría. Entonces tú tendrías ahí un delta. Si te dice que te va a pagar los 18, pues tú vas a ganar más en ese 18, pues, eso que se refiere básicamente esta parte. Entonces, al igual que en la presentación anterior, pues entonces este ejemplo tiene esa parte desde el punto de vista de hacer esa variación, hacer ese incremento, y aquí le muestra un paso a paso cómo sustituimos esto en la fila de Z y cómo hacemos las diferentes ecuaciones de acuerdo a la variable que estamos considerando, y luego todas estas expresiones le aplicamos la condición de optimalidad, resolvemos los sistemas de ecuaciones que estén ahí planteados y damos los intervalos. Eso es el ejemplo que está ahí. Y en la otra parte que vimos, pues entonces también decíamos que el Z. Entonces, ¿por qué el Z afecta? Bueno, si tú le dices a la función objetivo, mira, esta de aquí podía variar, ¿cuánto era que podía variar? Un peso, vamos a decirle. Vamos a decir que tú puedes bajarle el, ella puede subir, ella tenía un valor referencial de 11 y está bien, puede subir un peso. Ah, bueno, puede subir un peso. ¿Qué quiere decir? Que te va a subir 50. ¿Qué te va a subir? Ese peso adicional de 11 te lo va a subir 50 pesos. O sea, te lo va a subir 50 pesos. O sea, que si tú logras decirle, ah, mira, en realidad esta me va a aportar 12, pues él te va a subir los 50 pesos por esas unidades que estamos hablando. En este caso, debemos devolvernos a la solución original porque este caso ya tiene 60 unidades y por ende era por una actuación que habíamos hecho previo. Entonces vamos a devolverlo a la solución original. Entonces, miren acá, con la misma solución anterior de los 133,50, nosotros con ese peso adicional hubiéramos aumentado de 2.950 a 3.000. Claro, si el cliente está dispuesto a pagarte el peso adicional que estábamos diciendo acá. Pero igual, esa era la solución, los 11. Pero también si tú le pones 10,
te va a decir que te va a afectar en 50 pesos por el valor que hayamos dicho. Cada peso que tú le cambias te afecta la función objetivo. Y eso es lo importante entender desde el punto de vista de sensibilidad, porque ya tú sabes que este te afecta 130, la otra, veamos la otra. La otra decía, cuando hicimos el tema, como decía la función objetivo que variaba. Variaba 400 entre 3, o sea, 133.3. La variación de delta C2, si lo haces a la baja y le afecta un peso, ¿qué quiere decir? Que la función objetivo te va a variar 133 pesos a la baja y te va a afectar mucho mayor. Entonces, eso es importante entender la sensibilidad porque una variación, ya sea en los lados derechos o en la función objetivo, me afecta la función objetivo. Y en el caso de las variables que están fuera, bueno, las variables que están fuera tienen que subir su precio. Esta tiene que subirle 5, esta tiene que subirle 20 para que pueda entrar en este caso. Y eso es eh, una de las técnicas que uno tiene que entender. Me puede afectar positiva, pero también me puede afectar negativamente. Y ahí es donde entra en este contexto para nosotros de ver cómo podemos nosotros mejorar esta básica matemática, que es la que conseguimos con el procedimiento del método. Entonces, en Tora tenemos un problema y en vez de decirle resolverlo por iteraciones, en vez de solve menu, en vez de resolverlo por iteraciones, le pedimos solución final. Y la solución final nos da la respuesta con la sensibilidad. En Excel planteamos nuestro problema y le decimos, y le decimos, solver, resolver y pedimos los informes disponibles para que él entonces genere su análisis de sensibilidad. Eso es básicamente lo que debemos de entender. Y ahora sí entender variables que están fuera, variables que están fuera, pues entonces tienen que aumentar esto o reducir esto, dependiendo si es de minimizar o es de maximizar, si es de costo o de beneficio. Y las otras ya tú tienes tus variaciones claras de que pueden reducir o pueden aumentar. Mientras tanto, en el caso del lado derecho, es buscar más recursos si quiero mejorar este proceso. Y el que tenga el mejor precio sombra, miren ahí su precio sombra, la que tenga el mejor precio sombra es la que yo debería de buscar primero ahí, porque esta por cada hora se traduce en 5 pesos más en la función y puedo aumentar 10. Si yo consigo esa 10 horas, puedo subirle 50 pesos a la función activa. Yo, si estamos hablando de 50 pesos en unidad, pues entonces sería bueno para uno poder aplicarlo y resolverlo. O sea, bueno, uno en este caso eh, poder lograrlo si puedo conseguir las horas. Si no, pues entonces no puedo mejorar. Pero claro, siempre habrá formas de nosotros creo que sí, de uno poder encontrar las horas extras, si es horas extra o simplemente optimizando algún, eh, optimizando alguno de esos empleados que tengamos por ahí ociosos, bueno, que lo podamos orientar a brindar estas 10 horas adicionales que nos ayudarían a mejorar entonces ese manejo de información. Y siempre es bueno reutilizar los recursos que tengo ociosos para que la optimización sea más eficiente.
Bien. Preguntas. Ok. Preguntas. Ok. Entonces, miren, la próxima vamos a completar lo que tiene que ver con la segunda parte de las variaciones adicionales y vamos a buscar un problema de minimización para tratar de sacar las expresiones de sensibilidad de un problema de minimización, ya que en lo que tiene que ver con las restricciones, hay ciertos ajustes que debemos de tomar en cuenta para poder hacer el análisis. No es lo mismo el procedimiento de manera de un problema de maximización y en el caso de minimización, tanto en la función objetiva como en los lados derechos, hay ciertas variaciones específicas que debemos de afrontar. Y que nada, jóvenes, si no hay preguntas, pues entonces lo dejamos hasta acá y nos conectamos entonces en la próxima. Gracias, maestro. Bien, bueno, que pasen buenas noches, jóvenes.